Volvemos luego de la pausa, 22:18 en este lunes en Fuera de Juego para toda la provincia de Entre Ríos. Bienvenido, Juan Ignacio Olano, aquí a Fuera de Juego. Buenas noches, Eugenio, y saludo para todos los gualeguaychuenses detrás de la cámara. Bueno, Juan Ignacio, hay una crisis. Algunos dicen que hay un veranito para algunas actividades, otros dicen que otras actividades están peor. Vos sos el secretario de Desarrollo Humano, donde impacta más la crisis, donde se ve clarito en una municipalidad, es, digamos, la secretaría más cercana a la gente en las épocas de crisis. ¿Cómo estás viendo esto? Nosotros venimos trabajando de la misma manera en cómo tomamos la secretaría. Hay algunas personas que intentan ideologizar y demás, con comentarios que ahora parece que después del 10 de diciembre del 2023 se descubrieron los pobres o las personas en situación de calle, y la verdad que nada más lejos que eso, ¿no? Y en ese sentido nosotros venimos trabajando muy de manera coordinada y trabajamos con mucha responsabilidad. Hay necesidades, sí, totalmente, la Secretaría está para eso, para darle al gualeguaychuense que está pasando por un mal momento las posibilidades y ayudarlo a potenciar no solamente un módulo alimentario y demás, sino explotar algunas cualidades que ni ellos han podido desarrollar. Y en ese sentido hemos avanzado sobre distintas estrategias, ¿no? Plan alimentario, educación frente a la tarjeta Ex Nutrir, hoy Igualar, que tiene que ver con la educación. O sea, de esto se sale con educación, con trabajo, con la cultura del trabajo, con el esfuerzo, con el mérito. Y en ese sentido estamos trabajando. Ni se han solucionado todos los problemas de cuajo al día de hoy estructurales respecto de la vulnerabilidad de los gualeguaychuenses, ni en este momento hay muchos más pobres de lo que había cuando nosotros recibimos la gestión municipal después de una pésima presidencia del ex presidente Alberto Fernández. Mencionaste la tarjeta Igualar, Nutrir. La última vez que estuviste acá estaban haciendo un saneamiento, lo que dijiste, no recuerdo el nombre que utilizaste, pero una especie de limpieza de la tarjeta. ¿En qué quedó eso? Nosotros hicimos un relevamiento y de ese relevamiento tuvimos algunos datos tristes en lo personal, y dentro de esos datos no tan buenos, que del total hubo 400 personas que no se registraron, por tanto, y en cuanto veíamos con una gran necesidad de poder transparentar y darle, por sobre todas las cosas, honestidad a un programa que entendíamos que que tenía un buen objetivo, pero que le faltaba dar una vuelta de rosca tremendamente respecto de democratizar a quien tenía, en vez de una sola persona que poseía los puntos. Bueno, nosotros avanzamos y negocios o autoservicios mayoristas o supermercados que cumplen hoy con la normativa vigente respecto a la salubridad, higiene y seguridad de los alimentos, hoy prestamos ese servicio en 30 puntos Igualar, ¿no? Antes eran apenas 10, hoy son más de 30, que son negocios habilitados, en donde está asegurada el stock de la mercadería con precios que no tienen ninguna diferenciación frente a la tarjeta social. Antes nosotros, la misma gente nos decía que tenían un precio aquellos productos mucho más elevado, aquellos productos que se podían poseer o adquirir, mejor dicho, por la tarjeta Ex Nutrir. Y en ese sentido nosotros avanzamos por un sinceramiento muy importante, en donde nos pudimos, después de ese reordenamiento, reinvertir 10 millones de pesos mensuales que se destinaban a cuentas que no quedó muy claro y que estamos viendo todos los días, a ver cómo podemos transparentar esos fondos. Juaní, ¿me equivoco si digo que acá se hizo el relevamiento y a partir de ahí se cortó? Porque hubo otros lugares, en algunos casos a nivel nacional, que cortaron todo y empezaron a hacer relevamiento. Pero acá se siguió hasta que se relevó todo. Nosotros fuimos progresivamente viendo los cambios.
Y en ese sentido veíamos con ojos bastante preocupantes el hecho de que se cortara de un paso, ¿no? Bueno, y costó, llevó tiempo, y en ese camino hoy podemos decir, Eugenio, que claramente tenemos el conocimiento pleno de cada uno de los beneficiarios de la tarjeta Igualar, y frente a este contexto no solamente es la tarjeta Igualar, sino una ordenanza votada por el Consejo Deliberante. Fuimos más allá de la entrega de la mera tarjeta con fondos municipales, sino que también fuimos con capacitaciones, ¿no? Y en ese sentido aclarar que hemos hecho 5 reuniones en zonas programáticas y más del 50%, Eugenio, de las personas beneficiarias va a esa capacitación, lo comentaba el otro día en un medio colega, y en donde se van con un curso, con herramientas sobre la economía doméstica, de cómo optimizar los recursos frente a cuestiones nutricionales, frente a cuestiones, bueno, también se llevan su cuestión de semillas y demás, y la verdad que nos vamos muy contentos con toda esta intervención, que repito, no es solamente dar una tarjeta por dar una tarjeta, sino que cada beneficiario tiene su seguimiento, cada uno de los beneficiarios tiene, sabemos que es una persona de piel y hueso, que no hay cuestiones oscuras de oscurantismos, y hoy podemos mirar a todos a la cara y poder decir que tenemos 1.622 beneficiarios de la tarjeta Igualar, que esos fondos gualeguaychuenses que salen de las arcas de los gualeguaychuenses están siendo usados de manera tal en donde reina la transparencia y la luz. Antes había ahí mucho oscurantismo y por sobre todas las cosas cuentas que no estaban muy claras. Juan Ignacio, vamos a ir acercándonos un poquito a lo que son los temas partidarios. El tema de elecciones, son un dirigente del radicalismo, un dirigente fuerte del radicalismo, aliancista, o sea, estás de acuerdo con las decisiones que se tomaron ahora, pero justamente tuvimos hace poco temas que también dependen de tu secretaría, que son los adultos mayores, la discapacidad, digamos, y justamente fueron los temas que se tocaron en el Congreso. Se rechazó el veto del presidente con respecto a la discapacidad y se aceptó el veto con respecto al aumento de 60.000 pesos de los jubilados y el cambio también de lo que es el bono, y también creo que tenía agregado la moratoria, ¿no? Hubo radicales que votaron a favor, algunos que votaron en contra, radicales disidentes que tomaron una u otra postura. ¿Cómo lo viste a eso? ¿Cómo lo palpaste? Teniendo a cargo un área tan sensible como la que tenés y a la vez siendo dirigente del radicalismo. Sí, la verdad que es imposible que no se quieran tocar temas y no se pudo lograr, para mí, ¿no? Esto es una opinión personal, no se pudo tratar los dos temas sacando la politiquería barata, ¿no? Son dos temas troncales. Reinó la politiquería barata en el tratamiento de los dos temas, y en ese sentido a mí me parece que obviamente los jubilados, reitero el concepto, porque uno ve, escucha y siente en donde hay dirigentes, diputados en general, que vienen hace mucho tiempo ocupando sus bancas del kirchnerismo, y parece que ahora surgen todos los males, ¿no? La sociedad los condenó fuertemente para sacarlos del sillón de Rivadavia en esa pésima presidencia del señor Fernández, y que puso en el sillón de los argentinos, más importante de los argentinos, al presidente Milei. Yo lo que digo es, tratemos esta cuestión con total responsabilidad. No se trató con responsabilidad, no solamente frente a los jubilados, sino frente a las cuentas de los argentinos. El presidente ha sido votado con un plan serio y le ha dicho a los argentinos qué es lo que quería, y el argentino en su gran mayoría acompañó el plan de gobierno. El déficit cero, el ir reduciendo la inflación, y obviamente que el déficit cero y la inflación, Eugenio, son cuestiones que cuando uno las nombra y cuando uno las pone en acciones, son cuestiones que traen muchas veces cuestiones de reordenamiento. El reordenamiento a veces trae noticias negativas.
o no poder en este momento dar aumentos que cualquier ciudadano de bien lo debería dar. Entonces, ahí en esa discusión se coló el tema de la politiquería, a ver si podemos sacar un videíto más, una foto más, a ver cómo podemos destruir al gobierno y que el gobierno caiga, cómo podemos hacer un video para poner nuestras redes y sacar provecho de eso. Bueno, yo digo, no se trató con la seriedad que se tuvo que haber tratado. No creo que a partir del 10 de diciembre de 2023 los jubilados empezaron a perder. Hace mucho tiempo, desde aquel veto del 82% móvil de la señora, de la condenada Cristina Fernández de Kirchner, que los jubilados vienen perdiendo, galopando, viene un galope fuerte perdiendo los jubilados. Y obviamente como nieto y como argentino, obviamente que los jubilados tienen que ganar mucho mejor de lo que están ganando, ¿no? Pero se ha generado un cúmulo de acciones durante este último tiempo que hoy el gobierno cree, a través de sus cuentas y demás, de que no puede dar ese tipo de aumentos. Se ha robado mucho, se ha dilapidado mucho, a las cuentas y a las acciones me remito, condenados en Entre Ríos, condenados en nivel nacional, porque se han robado todo, y obviamente que con matices, porque no estoy de acuerdo con todas las cosas del gobierno nacional, más que nada sus formas, pero entiendo el norte, comparto el norte del gobierno nacional, el déficit cero, la inflación que ha sido un claro logro del gobierno de reducirla, porque eso galopaba en los bolsillos de cada uno de los contribuyentes, de los gualeguaychuenses y de los argentinos. Pero bueno, estamos en un momento muy crítico de la economía en donde estamos pasando por un reordenamiento, un sinceramiento de muchas cuestiones, y en este momento el Gobierno Nacional considera que, dadas las cuentas públicas, no estamos en momento de dar ese aumento. Reitero, me apena mucho, sí, y también me apena y me entristece porque la clase política de diputados y senadores tendría que haber dado una discusión más seria y que cada uno asuma sus responsabilidades. Porque acá ninguno estamos exentos, ¿no? Cambiemos no está exento, Juntos por el Cambio a nivel nacional no estuvo exento, obviamente que el kirchnerismo y el peronismo tampoco estuvieron exentos, y cada uno tuvo sus responsabilidades. Pensé como ciudadano que estas discusiones se iban a dar en un plano totalmente de responsabilidad frente a dos temáticas que son muy sensibles y que nosotros las vemos. Todos los días las veo yo en mi secretaría sobre cómo podemos ir tutelando mejor o cómo podemos dar contención o una mano a un adulto mayor, a una persona con discapacidad. A mí no me la cuenta nadie, nosotros la vivimos todos los días, pero sí tenía la esperanza de que estos dos temas se tratarán con responsabilidad y que se deje la politiquería barata, pues no pasó, me apena mucho y obviamente que siempre estuvieron ahí los vivos para ver cuántos intentos de votos querían por un tema de una foto, de un flash o de un video. Por eso vengo diciendo que acá hace falta diputados, senadores, funcionarios públicos, en donde menos flashes, más barro, menos cámara y más contacto con la gente. Juan, yo creo que podemos coincidir en gran parte, muchísimo de el análisis histórico que hace de cómo viene y algunos factores que desencadenan y que hay en la crisis, sobre todo en el tema jubilados, por ejemplo. Ahora el tema es, uno no puede estar de acuerdo, no puede estar en desacuerdo, perdón, no puede estar en desacuerdo con lo que es el déficit cero. ¿Sí? Uno no puede estar en desacuerdo con una inflación baja, lógicamente. Ahora, ¿de dónde se saca la plata para mantenerlo? Es el gran debate. Porque si vos tenés reducción del impuesto a los bienes personales y activos en el exterior, por otro lado tenés reducción de lo que son las retenciones a la soja y demás, estás cediendo en un lugar y para eso hay plata y para los jubilados no. Ahí está el tema que la discusión, más allá de quien lo diga, ¿no? Porque por él estamos pegando al mensajero y esto no es una defensa de los eternos senadores, los eternos diputados o los que han vivido la política toda la vida, que no solamente están en el peronismo, pero no es una defensa de ellos, sino que decir, ¿de dónde saca la plata para mantener eso? ¿No te parece que hay un desbalanceo de dónde se está sacando el dinero? Sí, yo no puedo hablar del presupuesto nacional porque no lo conozco. No hay, o sea, hace 2 años que no hay presupuesto.
Bueno, independientemente de lo que se haya. Digo, no quiero opinar sobre el presupuesto nacional porque no lo conozco. Pero sí, los otros días escuchaba a José Mayans, uno de los senadores que está atornillado a la banca, y uno entiende, cuando uno lo escucha, que con el kirchnerismo no pasaban este tipo de cosas. Y desde ese momento hasta hoy, el jubilado viene perdiendo, ¿no? Entonces, yo digo, cuando se plantean los temas, tratémoslo de la manera más objetiva posible frente a estas temáticas, ¿no? Jubilados y personas con discapacidad. No se trató. Reitero, me encantaría poder tener el manejo del presupuesto nacional para que nos sentemos y decir, che, saquemos acá y pongámoslos en otro lado. Yo no tengo esa información. No estoy en desacuerdo en que los jubilados tengan que cobrar una jubilación digna, pero la jubilación digna no la vienen teniendo ni con Milei, ni con Macri, ni con Alberto Fernández, ni con Cristina Fernández. Está bien, estaba mal antes, ¿no? Estaba mal ahora, digamos. Entonces digo, porque uno escucha a algunos que andan acá por los medios y demás, y que quieren tratar de demonizar un gobierno nacional que hace 2 minutos está en la cancha. Entonces, digo, es un tema demasiado muy complejo, no es sencillo, y me parece que lo que no puede primar acá es la politiquería. Entró la politiquería y, reitero, por 2, 3 votos o tratar de ser candidato a algunos en la Cámara de Diputados y seguir vanagloriando sus privilegios, bueno, la discusión se perdió, ¿no? Y, a ver, el minuto de fama algunos lo consumió. Y eso es muy negativo para la sociedad, que está precisando respuestas de sus dirigentes, de sus diputados, de sus senadores, de la cuestión municipal y la cuestión provincial. Y nosotros acá en el gobierno municipal estamos muy comprometidos con tener ese contacto que muchos no lo tienen y que muchos no lo han tenido. Entonces, en ese camino, a mí como gualeguaychuense lo digo, me hubiese gustado que estas 2 temáticas se piensen, se discutan, se debata con grandeza, no la hubo. Juan Ignacio, el radicalismo mayoritariamente en la convención, en el Congreso, luego respaldado en las urnas con lo que yo considero está bien. Hay que depurar, como dijo el diputado Benedetti, hay 53.000 afiliados que no son tales, hay que depurar los padrones, pero votó un 12-13%. Algo que se ha repetido en las elecciones generales en otras provincias, o sea, no es nuevo, no le pasó al radicalismo nada más. Pero respaldó la alianza con La Libertad Avanza. Hubo 2 hechos posteriores a esas elecciones internas y en la firma del acuerdo, que son, una, la renuncia simbólica, podríamos decirle, de las minorías, que dice nosotros no queremos, no estamos de acuerdo con esto, no queremos estar en las listas, y después la desaparición de los radicales de las listas. Nos escuchamos al diputado Benedetti, decía, bueno, preferentemente esto antes que Kirsol, no me recuerdo, no fue el diputado Benedetti, fue, bueno, no recuerdo quién fue en el programa con Daniel Enz. No fue Atilio Benedetti, lo aclaro por la duda. Pero antes que perder solo, ahora, yo que recuerde, soy viejito pero no tanto, es cierto, para ver esta historia, vos sos mucho más joven que yo, el radicalismo no ha estado tan golpeado en una elección como esta previo a las elecciones. Bueno, podemos discutirlo, creo que después del 2001... En cuanto a candidaturas, perdón. Creo que después del 2001 el radicalismo ha tenido un momento muy crítico. Creo que este no es tan crítico como en aquel entonces. El radicalismo ha debatido, ha discutido en su congreso partidario, en su órgano por excelencia, y los congresales de toda la provincia han sugerido y han avalado este acuerdo entre La Libertad Avanza y Juntos por Entre Ríos, lo cual personalmente yo valoro muchísimo, porque hemos dejado lo individual, solamente de nuestro partido, para seguir inmersos dentro de lo colectivo. Y dentro de lo colectivo, lo que el entrerriano en su conjunto lo que está pidiendo es seguir con esta línea de déficit cero, inflación y demás. Obviamente que dentro del acuerdo y dentro de la alianza y dentro de esta conjunción de partidos, cada uno va a tener sus matices, sus principios, su doctrina,
y que en buena hora que se produzcan estas conjunciones de ideas y que de esas mesas puedan salir ideas que sean superadoras para Gualeguaychú, para la provincia y obviamente para la nación. Yo valoro muchísimo que todos hayan dejado sus egos y sus cuestiones de lado para ser artífices de una conjunción provincial muy importante, que reitero lo que vengo diciendo, que tanto los candidatos como los militantes, quienes vamos a ponernos al hombro de la campaña, estemos a la altura de las circunstancias de no perder nuestro norte. Y dentro de no perder nuestro norte, Eugenio, tiene que ver el contacto con la gente, con el entrerriano, con el gualeguaychuense en nuestro sentido. Creo que eso va a ser nuestra parte de la campaña, ¿no? Seguir escuchando al gualeguaychuense lo que quiere, al entrerriano, y en función de eso llevar las mayorías al Congreso. Te cierro esta nota con una pregunta que se me pasó hoy cuando hablábamos de los temas del Congreso. Hay un tema que lo tiene adentro el radicalismo históricamente, que es la universidad, la autonomía universitaria, el presupuesto universitario, la universidad pública. Supongamos que, si crece nuevamente el proyecto, se vete y demás, ustedes van a compartir lista con gente que ha manifestado que no le gusta el tema, que bajo agitar la bandera de la auditoría reduce presupuesto. ¿Cómo se convive con eso en una campaña? Y a posterior, porque después va a haber un congreso, a partir del 10 de diciembre va a haber un congreso nuevo, que según marcan las encuestas, y va a rechazar cualquier veto del presidente. Bueno, con grandeza, y dejando egos de lado, y discutiendo las cosas con el dato objetivo, como yo te decía en ese momento. Y obviamente que dentro de la alianza hay matices, como te lo decía, y me parece que es fundamental que los haya. No todos tenemos que pensar de la misma manera de la libertad avanza, no todos tienen que pensar como piensa el radical, y así podemos seguir pensando. Nosotros acá en Gualeguaychú coincidimos en muchas cosas y después le damos prioridad a otra, y te puedo nombrar las escuelitas deportivas municipales con más de 800 gurises, la Yaguariguazú con más de 150 gurises que nunca tocaron instrumentos de una orquesta municipal, dentro de lo que es el programa municipal del Vamos a la Universidad, mucha contención en aquellos gurises que están pasando de la secundaria hacia la universidad, y ahí donde tenemos más de 150 gurises que fueron voluntariamente a la Dirección de Educación y se lo está capacitando en biofísica, matemática, química, y así podemos seguir brindando distintas cuestiones, ¿no? No todos pensamos lo mismo, pero sí el norte lo ha plasmado, por ejemplo, acá en lo local, el intendente. El intendente es ayudar a quien lo necesite realmente, no dilapidar los fondos de los gualeguaychuenses, somos meros administradores, y darles las posibilidades a los gualeguaychuenses para que se desarrollen sus capacidades. Y dentro de esto estoy orgulloso con lo que se ha conseguido acá en Gualeguaychú. El programa Vamos a la Universidad, el tema de las castraciones, y así podemos nombrar muchas cosas, Eugenio, de lo local, que creo que se tiene que poner de manifiesto la gran inversión que ha hecho el intendente respecto de programas que pasan, ¿no? Y que para mí no es para pasar. Nosotros, entre no dar contención y dar contención, el intendente, por ejemplo, ha decidido políticamente, tomó una decisión de comprar una unidad de traslado para los pacientes oncológicos. Y hace pocos días venimos de dar el aniversario de un año de la camioneta del servicio de traslado. De 2% pasamos a más del 6% de la recolección, la cuestión de los residuos y lo que se entierra y lo que se recupera. Y así podemos seguir hablando de muchos logros que los tenemos y que estoy convencido de que este es el camino. Respecto a lo provincial y lo nacional, obviamente que son partidos muy distintos a lo local, pero yo en cada uno de los medios de comunicación, radio, televisión y demás, yo hago énfasis que obviamente que tenemos una elección a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero quiero seguir valorando lo que se está haciendo de la gestión municipal. Y en este sentido
lograr gestiones como por ejemplo el dispositivo nacional que llegó a través del gobierno nacional en conjunto con el municipio y la provincia, el dispositivo de Ver para Ser Libres, ¿no? Un programa en donde se otorgaron turnos y 100 gurises de Gualeguaychú, más de 100 gurises de Gualeguaychú obtuvieron, mejor dicho, sus controles y por sobre todas las cosas aquellos los que precisaban obtuvieron los lentes. Bueno, en tiempos en donde se habla de que no hay contención y demás, claramente el intendente ha fijado bastantes prioridades que tienen que ver con desarrollar al humano y poner a la persona en el centro de la escena, con la cultura del esfuerzo, con la cultura de la educación, con la cultura del trabajo y ayudar al gualeguaychuense que lo necesita. Te queremos acá dentro de 2 años cuando haya las elecciones municipales porque la verdad que has mostrado una cara de la municipalidad que a la gente, por lo menos hay cosas que no se sabían, pero que la vendiste bien. No vendemos, solamente digo lo que se está pasando, que obviamente la vorágine de la cuestión municipal y la cuestión política pueden pasar, pero para mí y para el intendente y para todo el equipo de gobierno, el brindar contención a las embarazadas que tienen alto riesgo, brindar contención a gurises que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a cuestiones de la orquesta y que se haya puesto en funcionamiento eso, o con los cursos populares matecitos, Eugenio, ¿no? En donde antes se acordaban de los cursos populares matecitos en octubre y noviembre. Hace 2 meses que empezamos a trabajar y ya tienen el subsidio depositado para comprar sus telas y entendiendo de que las murgas, por ejemplo, y los conjuntos carnavalescos, Eugenio, son lugares en donde se le da contención a nuestra ciudadanía. En tiempos de crisis, en tiempos de valores, es la Municipalidad de Gualeguaychú, la Intendencia del Intendente Dávico, en donde claramente tiene una postura muy contundente de ayudar y estar en los momentos más crispados. Eso, bárbaro. Te vamos a llamar de vuelta porque algunos de los temas que dijiste queremos saber cómo se concatenan, cómo se enganchan con la provincia y con la nación, con algunas actitudes tanto de Frigerio como de Milei. Pero bueno, por eso digo que tenemos matices a nivel provincial y a nivel nacional y me parece que está muy bueno poder resaltar el trabajo municipal. Mirá que la paleta de colores es amplia, a veces los matices están muy distanciados. Te agradecemos mucho, Juan Ignacio Lano, secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Gualeguaychú.